Saludos amigos, soy Juan Miguel Rivera Molina, militante de Morena en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020 y hay en estos días una gran discusión porque López Obrador dicen que recurrió a las fuerzas militares para atender este asunto de la violencia, esta violencia que no para, esta violencia heredada de los gobiernos del PRIAN, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Y pues es importante hacer algunas precisiones, amigos, porque lamentablemente hay periodistas, locutores de radio y de televisión que se ponen a hablar de cosas que no saben. Y por eso es conveniente, amigos, hacer un análisis de lo que establecen los artículos el 2 y el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Miren ustedes, amigos, desde los tiempos de Cedillo se promulgó una ley que tenía un nombre muy largo. Se llamaba entonces Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el 2008, con motivo del secuestro y muerte del niño Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, se hicieron algunas reformas a esta ley y se le cambió el nombre. Ahora se llama Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero en la ley anterior y en la ley actual se estableció que el Consejo Nacional de Seguridad Pública estaría integrado por el presidente de la República. Es decir, ya tuvimos, después de Cedillo, ya tuvimos 3 consejos nacionales de seguridad pública. Uno presidido por Vicente Fox, otro presidido por Felipe Calderón, otro presidido por Peña Nieto y el actual presidido por López Obrador. En estas leyes se estableció que ese Consejo Nacional de Seguridad Pública estará integrado, además del presidente de la República, como ustedes pueden leer aquí, por el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el Procurador General de la República, actualmente llamado Fiscal General de la República, todos los gobernadores de los estados, así como también la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal, y un secretario ejecutivo del sistema encargado de ejecutar los acuerdos emanados de este Consejo Nacional. Y también se establece que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre sería un invitado permanente a estas sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Así se establece en el último párrafo de este artículo 12 de esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ustedes pregúntense, amigos, ustedes pregúntense, en los tiempos de Vicente Fox, en el mes de enero, o sea, apenas tenía, bueno, no había cumplido ni 2 meses el gobierno de Vicente Fox cuando se le escapa el Chapo Guzmán. Y durante todo el periodo de Vicente Fox, no volvieron a reaprender al Chapo Guzmán. No volvieron a reaprender ni Vicente Fox, ni su secretario de Gobernación, ni su secretario de la Defensa Nacional, ni su secretario de Marina, ni su secretario de Seguridad Pública, que en ese entonces estaba Gers Manero, el actual fiscal general de la República. Pero él renunció
Y se decía que por motivos de salud, que porque ya se iba a jubilar, y entró en su lugar Ramón Martín Huerta, quien falleció en la Marquesa, producto de que su helicóptero chocó contra una montaña, una neblina. Bueno, por alguna razón que Gers Manero bien sabe, renunció. Entonces, también los gobernadores de esos tiempos de Vicente Fox tampoco nunca encontraron al Chapo Guzmán. Tampoco el jefe de gobierno que en ese entonces, con Vicente Fox, era López Obrador. ¿Sabía López Obrador cómo estaba funcionando todo este Consejo Nacional de Seguridad Pública? Obviamente que sí. ¿Sabía por qué razón no podían encontrar al Chapo Guzmán? ¿Sí? Entonces, así es como se integra el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Bueno, en el 2006 se cometió el fraude electoral en contra de López Obrador para imponer a Felipe Calderón. ¿Cómo? Pues para que se pusiera a cuidar el changarro de Vicente Fox. Y también Felipe Calderón fue presidente de su Consejo Nacional de Seguridad Pública. Él tuvo 2 secretarios de gobernación que se cayeron con todo y aviones. Terminó un tercer secretario de gobernación, Poiré. Él tuvo su secretario de la Defensa Nacional, secretario de Marina, tuvo a su secretario de Seguridad Pública, a Genaro Luna. También tuvo como Procurador General de la República a Medina Mora. Medina Mora, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox. Todos los gobernadores de ese tiempo fueron compañeros de Felipe Calderón en el gobierno federal, integrantes de este Consejo Nacional. Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, también integrante de este consejo. Bueno, todos ellos tampoco encontraron al Chapo Guzmán. Y Marcelo Ebrard tiene mucha información sobre esa situación. ¿Sí? Bueno, llegó los tiempos de Peña Nieto y se eliminó al secretario de Seguridad Pública y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, asumió todas las funciones del secretario de Seguridad Pública. Bueno, este Consejo Nacional de Seguridad Pública sí encontró al Chapo Guzmán, pero no encontró a sus socios, los que no lo encontraban, los que lo dejaron libre durante 12 años, 2 periodos presidenciales. Peña Nieto no encontró ni a Fox ni a Calderón. Entonces, amigos, ¿qué es lo que ha pasado durante estos 18 años con estos 3 consejos nacionales de seguridad pública? ¿Qué ha pasado con los gobernadores? En los tiempos de Peña Nieto, en este Consejo Nacional de Seguridad Pública, allí estuvo los Duarte, el gobernador de Chihuahua y el gobernador de Veracruz. El de Chihuahua prófugo y el de Veracruz preso. Sigue siendo enjuiciado. También estuvo allí en este Consejo Nacional el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. También estuvo aquí el gobernador de Sonora, Padres, gobernador por el PAN. Pero ¿cuántos otros gobernadores con asuntos turbios formaron parte de este Consejo Nacional de Seguridad Pública? De la misma manera, amigos, hasta el día de hoy, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de López Obrador, siguen existiendo gobernadores del PRIAN. Ahí están los gobernadores
que tienen los más altos índices de violencia: el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Tamaulipas, el de Jalisco, el de Michoacán, el de Guerrero. ¿Cuántos más gobernadores están involucrados con asuntos de la delincuencia organizada? ¿Cuántos de esos gobernadores están cumpliendo con sus responsabilidades en materia de seguridad pública, como lo ordena esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública? López Obrador no podía entrar y actuar con mano dura en cuanto tomó posesión de la presidencia de la República. Tuvo que proponer modificaciones a la Constitución para crear una ley de Guardia Nacional para regularizar a esta Guardia Nacional en materia de seguridad pública, para que tuviera facultades constitucionales de investigar delitos, de prevenir delitos, de colaborar con el agente del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos. Una función que específicamente no tenía los soldados de la Defensa Nacional ni los marinos de la Secretaría de Marina, pero ya tenían funciones de seguridad pública porque son miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, se hizo esa reforma al artículo 21 constitucional y se legisló la ley sobre la Guardia Nacional y también la ley sobre el uso de la fuerza, lo que no había con Felipe Calderón. Entonces, amigos, la razón por la cual ahora López Obrador publica su decreto del 11 de mayo de este lunes, informando a los mexicanos que se hará uso de la Fuerza Armada Permanente en cumplimiento de lo que también se estableció en la propia ley de la Guardia Nacional, que mientras se terminaba de implementar, de establecer debidamente la Guardia Nacional, se haría uso de la Fuerza Armada Permanente. Eso está previsto en ley. No es ninguna arbitrariedad, no es ninguna sorpresa. Eso se habló desde que desde que se legisló la ley sobre la Guardia Nacional. Entonces no hay ninguna sorpresa, ni tampoco, bueno, por eso repito, pues hay periodistas y locutores de radio y de televisión, de prensa escrita, que se ponen a hablar de cosas que no saben, porque desconocen la ley, porque no tienen esa formación, simplemente son periodistas, pero debieran de estudiar un poquito más. Ahora, ¿qué es la función principal del Consejo Nacional de Seguridad Pública? Como se señala en el segundo párrafo del artículo 2 de esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su obligación es desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. Ustedes, amigos, pónganse a pensar cuáles son las causas que generan la comisión de delitos. ¿Cómo se genera un delincuente? ¿Cómo un niño, una niña, un joven, un adulto incurren en delito o se convierten en delincuentes? ¿De verdad el Estado cumple con su obligación de promover, de respetar, de proteger, de garantizar los derechos humanos? Esos derechos humanos comprendidos desde el artículo 1 al artículo 28 constitucional. ¿Ha cumplido el Estado de Fox, de Calderón, de Peña Nieto en dar cumplimiento
a esos derechos humanos? A esas familias de donde surgió un delincuente, se le proporcionó educación, esa educación ordenada por el artículo 3 constitucional para que todos los mexicanos desarrollen todas las facultades del ser humano, para que seamos cultos, no ignorantes, para que seamos ricos, no pobres, para que tengamos servicios públicos de excelencia brindados por servidores públicos de excelencia. De verdad, ¿cuántos gobernantes, cuántos servidores públicos son ignorantes, son corruptos, son mediocres, son rateros? Pues esos no pueden dar cumplimiento a la Constitución. Y eso es lo que hemos tenido durante estos tres sexenios, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Gobiernos coludidos con el crimen organizado. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan la comisión de delitos y de las conductas antisociales? Las que están previstas en los reglamentos expedidos por los ayuntamientos, por el gobernador, por el presidente de la República. ¿Cuáles son las causas que generan la comisión de delitos? A esas causas son a las que estos gobiernos nunca le han puesto solución. Por eso dice López Obrador, el gobierno de Calderón le dio un garrotazo al panal, a lo tonto, en vez de atender las causas que dan origen al delito, en vez de transformar las circunstancias de pobreza, de ignorancia en las cuales han estado viviendo la mayoría de mexicanos. Entonces, esa es la razón por la cual no ha podido parar la violencia. Efectivamente, no todo este estado de cosas surgió a partir del 1 de diciembre que llega López Obrador. López Obrador está haciendo esfuerzos para cambiar esas circunstancias. Entonces, cuando tú atacas a López Obrador, no te das cuenta que estás defendiendo a un narcogobierno de Fox, de Calderón y de Peña Nieto que dieron origen a que México se convirtiera en una gran fosa clandestina. Date cuenta cómo está integrado el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Date cuenta que tu gobernador es miembro del Consejo y pregúntate cómo está atendiendo estos problemas de seguridad pública. También, así como hay un Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay también consejos estatales de seguridad pública, presidido por tu gobernador, integrado por el Procurador General de Justicia de tu estado, por el Secretario de Seguridad Pública de tu estado y por todos los presidentes municipales de tu estado. Pregúntate si el Consejo Municipal de Seguridad Pública de tu presidente municipal, de tu municipio, está cumpliendo con sus funciones también en materia de seguridad pública, si está solucionando las causas que generan la comisión de delitos. O sea, no es una situación en la cual únicamente podamos responsabilizar a López Obrador. ¿Qué tendría que hacer López Obrador? Empezar a detener a los gobernadores que tienen nexos con el crimen organizado o porque no cumplen con sus funciones de seguridad pública y por eso tienen un alto índice de violencia. Sí, se le debería de pedir eso. Entonces, amigos, tomemos conciencia y tengamos conocimiento de lo que establece el artículo 2 y el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está a tu disposición en Internet para que la leas, para que la estudies. En este primer párrafo del artículo 2 dice, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende
la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. En términos de esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el concepto de seguridad pública, el por qué y el para qué. Entonces, les invito, amigos, a que den una estudiada a esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, también les invito a que hagan un estudio de lo que se establece en el artículo 21 de nuestra Constitución Federal. Este artículo 21 establece el derecho humano a la seguridad pública. Y en su primer párrafo se establece lo siguiente: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. En este párrafo antes se decía y se refería exclusivamente a la policía ministerial, la que depende directamente del Ministerio Público. Pues no, ahora con la reforma en materia de seguridad pública y la creación de la Guardia Nacional, se amplifica la disposición y ahora se habla de las policías, de la policía ministerial, de la Guardia Nacional, de las policías estatales, de las policías municipales. Aquí se establece que todas estas policías ahora sí tienen funciones de investigación y persecución de los delitos, de prevenir los delitos, que es otro derecho humano. Entonces, no es lo mismo, no son los tiempos de Calderón, no comparen. Estamos viviendo otra situación totalmente distinta. López Obrador se ha propuesto pacificar al país y por eso se ha creado una nueva ley. No son los tiempos de Calderón. Entonces, dense cuenta, amigos, cómo de verdad existen periodistas, locutores del PRI y del PAN malintencionados que solamente hablan para engañar y para confundir a los mexicanos y para dificultar el gobierno de López Obrador. Bueno, hay que entender también que si a México le va bien con el gobierno de López Obrador, pues al PRI y al PAN y a sus partidos paleros les va mal, van derechito a la extinción. Y entonces pues no les queda más que estar atacando, criticando, sin fundamentos. Entonces, amigos, para no alargar más este video, estudia por tu cuenta el artículo 21 de nuestra Constitución Federal, el artículo 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y también pues te invito a que localices en internet este acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2020. Aquí es donde se da toda la explicación del por qué se hace uso de esta facultad prevista en la ley para que el presidente de la República haga uso de esta fuerza, que estará vigente hasta el 27 de marzo del 2024. Entonces, se pretende que durante este sexenio López Obrador deje una Guardia Nacional bien establecida y que de verdad, ojalá, se construyan las 250 zonas regionales donde se asentaría
y la Guardia Nacional para recuperar el territorio nacional, para extinguir a la delincuencia organizada, porque durante esos 3 sexenios fue la delincuencia organizada la que se posesionó del territorio nacional. Entonces, amigos, no te engañes, no permitas que te engañen. Apoya al gobierno de López Obrador para que se pacifique al país y se termine con este narcogobierno de Fox, de Peña Nieto y de Calderón. Y toma en cuenta que si tú atacas a López Obrador, estás defendiendo a ese narcogobierno. Muchas gracias por su atención, amigos. Soy Juan Miguel Rivera Molina, militante de Morena en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.